Si tiene una Biblia, compártala con el que no la tiene. Alabado y glorificado es Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Lucas capítulo 6, versos 10. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra en el nombre maravilloso de Dios. Lucas 16, verso 10. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Y el que lo tenga, glorifica a Dios. Gloria al Señor. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Padre Dios, gracias Señor. Bendito Señor es tu nombre, Dios. En esta hora te glorificamos, Dios. En esta hora exaltamos tu grandeza, Dios. Exaltamos tus maravillas, bendito Dios. Declaramos que tú reinas, Señor, en este lugar, Dios. Que sea tu palabra en nuestros corazones, bendito Dios. Llenándonos, bendito Dios, de tu gloria, Señor. Llenándonos, bendito Dios, de tu poder, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, puede glorificar el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. La Biblia dice que el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. A veces las personas se le dan a alguien de pronto, se le da una cantidad de dinero pequeña y esa persona viene y lo guarda, lo conserva y lo devuelve de pronto a su dueño. Y así sucede de pronto con la finanza de una empresa, sucede con la finanza de una entidad, de una institución, que hay muchas cuentas, pero hay unas cuentas que son grandes y hay unas cuentas que son pequeñas. Entonces, la persona que es fiel va a dar el mismo reporte en las que son grandes y el mismo reporte en las que son pequeñas. No va a decir, no, voy a coger de las pequeñas porque no se dan cuenta. No, sino si esa persona es fiel a la empresa, a su trabajo, va a responder como es debido. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí estamos viendo la felicidad de pronto desde un punto de vista físico. Pero la fidelidad que nos habla Dios es que el ser humano, las personas en esta tierra, debemos serle fiel a Dios. Así de pronto como el marido en muchas ocasiones es fiel a su esposa o la esposa es fiel a su esposo, entonces Dios también nos pide a nosotros los hombres que seamos fieles con Él. Hoy en día la fidelidad se ha perdido. En nuestra región costeña es muy fácil el dicho en los hombres de que tienen su esposa y también tienen sus sucursales. Y entonces ellos dicen que están bien, pero ahí son infieles. Le es infiel a aquella mujer que una vez le dijo que la amaba. Entonces, ¿qué hace la mujer? La mujer dice, si él me puso los cuernos, yo se los voy a poner a él. Y entonces la mujer se vuelve también infiel. Pero eso sucede ¿por qué? Porque las personas no tienen a Cristo. Porque las personas no son capaces de ser felices simplemente con una persona. Entonces ellos creen que la felicidad está no solo con una, sino con otra y con otra.
pero ahí está totalmente equivocado. Amén. Porque si dos personas se aman mutuamente, el amor todo lo llena. El hombre no tendrá necesidad de buscar otra mujer, ni la mujer tendrá necesidad de buscar otro hombre. Amén. Ya sea por venganza, por nada. Entonces, cuando uno se casa, sea en una notaría o sea por la iglesia, el hombre jura a la mujer amor fiel, amor por toda la eternidad, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe. Y la mujer jura fidelidad al hombre hasta que la muerte los separe. Y al principio todo es color de miel, al principio todo es amor, dulzura, pero pasan los años, pasan los días, los meses, los años, y ese compromiso que se adquirió como que va quedando a un lado. Ese compromiso que se firmó queda a un lado, y entonces las personas ya no son fieles, sino que dejan de ser fieles. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Entonces, así como Dios busca que un matrimonio sea fiel, también busca que aquellos que se acerquen a Dios le sean fiel a Dios y no le sean fiel al hombre, sino que le sean fiel ¿a quién? A Dios. Si el hombre de pronto va conforme a la palabra de Dios, entonces sí hay que ser fiel de una o de otra forma. Pero Dios exige fidelidad. Por ejemplo, en el libro de Éxodos, capítulo 32, habla sobre el becerro de oro. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. El primero es Génesis, después ahí al lado de Génesis viene Éxodo. En el capítulo 32 se habla sobre el becerro de oro. Amén. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Josué? Que Dios le dijo a Moisés que subiera ¿a dónde? Al monte. Y él subió al monte a ayunar. Subió al monte a buscar el rostro de Dios. Y la Biblia señala que estuvo ahí por 40 días. Amén. Y 40 noches. Estuvo en la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios. Y cumplidos los 40 días, ¿qué pasó? Dios le da los mandamientos. Dios le da la tabla de la ley. Entonces, ¿qué hace Moisés con esa ley? Va y desciende del monte con la ley, pero cuando ya está casi descendiendo, escucha como que una bulla, escucha como que un alarido. ¿Por qué? Porque cuando estaba Moisés allá arriba, el pueblo dijo: ah, no, Moisés ya no viene, Moisés se murió, vamos a hacernos nosotros un becerro de oro. Y cogieron los zarcillos, cogieron el oro, la sortija, las pulseras, se la dieron a Aarón, y Aarón hizo un becerro de oro. Y a ese becerro de oro se le llamó Jehová. Le pusieron al becerro el nombre de Jehová, es decir, el nombre de Dios. En ese momento ya ellos fueron infieles. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña y Dios pide que no serán ¿qué? Imágenes ninguna, ni de lo que está arriba ni lo que está abajo. Entonces, no, pero si ese becerro se llama Jehová, esa estatua se llama Jehová, y si es Jehová, Jehová es bueno. Pero no, a Dios no le agradó eso. ¿Por qué? Porque fue en contra de la palabra de Dios. Entonces el pueblo ese no le era fiel a Dios, sino que simplemente le era fiel a un hombre, a Moisés. Y cuando Moisés no estuvo, entonces ahí mostraron lo que verdaderamente era. Fueron en contra de la palabra de Dios y adoraron a un becerro de oro. Bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando Moisés desciende, ¿qué pasa? Moisés se enciende de ira y golpea las tablas
la destruye. Donde estaban escritos los mandamientos, esas tablas fueron destruidas. ¿Y qué hizo? Vino Moisés y por mandato de Jehová le dijo Moisés al pueblo: el que esté con Jehová, que venga en este momento. Y salió la tribu de Leví. Y la tribu de Leví cogió las espadas y mandó a decir en el versículo 27 del capítulo 32, Éxodo 32, 27. Y Moisés les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Esos 3,000 hombres fueron los que hicieron la estatua, fueron los que celebraron a Dios, fueron los que fueron en contra de Dios. Y Dios dijo: no, a mí no me agrada eso. Ese pueblo no me es fiel. Y entonces salió la tribu de Leví y mató a todas esas personas. ¿Por qué lo mató? Porque no le fueron fiel a ¿quién? A Dios. El que no le es fiel a Dios, ¿qué recibe? La muerte. De pronto ahora no hay una muerte física, pero sí hay una muerte espiritual. Entonces, ¿qué demanda Dios de los hombres? Que le sean fieles a su palabra. Amén. ¿Cómo cree usted que usted le puede ser fiel a esta palabra? Por ejemplo, usted tiene la Biblia en su casa y la Biblia usted la abre cada 2 años. Y en la Biblia dice lo que debe hacer uno para serle fiel a Dios. Es decir, que si leemos la Biblia, vamos a serle fiel a Dios, ¿verdad? Pero si no leemos la Biblia, ¿qué va a pasar? Vamos a ser infiel. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que leamos la Biblia y que nosotros sepamos lo que Dios quiere. El pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer? Buscar a Dios y ver para ver si el hacer ese becerro iba conforme a Dios. Pero no, ellos lo hicieron y eso iba en contra de Dios. Y muchas veces los hombres hacemos cosas en contra de Dios porque no sabemos que van en contra de Dios. Amén. De pronto muchos dicen que ver un partido de fútbol y después tomarse la cervecita y emborracharse, eso no tiene nada. Porque el hombre es alegre y se tiene que alegrar. Pero la Biblia dice, si la buscamos y la leemos, que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Amén. Aquel que es borracho no entra al reino de los cielos. Entonces, si nosotros no leemos eso, las personas se siguen ¿qué? Emborrachando. Yo cuando no conocí a Cristo tomaba viernes, sábado, domingo y lunes si era festivo. A veces no tomaba viernes, sino tomaba miércoles y jueves hasta las 12, 1 de la mañana, porque después tenía que ir a trabajar. No sabía que eso iba en contra de Dios. Yo pensaba que yo me alegraba, que yo me buscaba ser feliz. Pero cuando llego a Cristo y veo, la palabra dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Oye, ¿verdad? Si yo sigo tomando, no voy a entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Y por la misericordia de Dios, Dios quitó esas ganas y esa ansia de tomar. Lo hizo Dios. Entonces, seguí buscando la Biblia, y descubrí que hay cosas que nosotros hacemos los hombres en esta tierra que no le agradan a Dios. No lo hace. Por ejemplo, vámonos al libro de Jeremías. Alabado y glorificado es Dios. Jeremías capítulo 35. Está Salmo, después viene Proverbio, Isaías y por ahí está Jeremías.
El libro de los Salmos, Proverbios, Isaías, y después de Isaías viene Jeremías, capítulo 35. Alabado y glorificado es el nombre de Dios. Jeremías fue un profeta de Dios. Y aquí en el capítulo 35 habla sobre la obediencia de los recabitas. Primeramente, el hombre tiene que ser fiel ¿a quién? A Dios. Amén. El hombre le tiene que ser fiel a Dios. Pero el hombre también tiene que ser fiel a las enseñanzas que un hombre de Dios da. Por ejemplo, si un hombre de Dios que busca el rostro de Dios y que dice, tenemos que hacer esto, porque Dios se lo dijo, nosotros tenemos que ser ¿qué? Fiel. ¿Qué hicieron los levitas? Cogieron su espada y mataron ¿a qué? A todos los que adoraron al becerro, ¿verdad? ¿Quién le dijo que mataran a todos los que adoraban al becerro? Se lo dijo Moisés. ¿Y quién se lo dijo a Moisés? Dios. Es decir, que los levitas fueron fieles a Moisés, porque Moisés le era fiel ¿a quién? A Dios. Pero aquí pasa algo, en este pasaje de Jeremías 35, que Dios va a probar a unos hombres, va a probar a los recabitas. Los recabitas eran una tribu, y ellos tenían un padre. El papá le daba buena enseñanza. El papá le daba enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios. Y el papá le enseñó a sus hijos recabitas a que no tomaran vino. Le dijo, no beberemos vino porque Jonadán, hijo de Recá, nuestro padre, nos ordenó diciendo, mire lo que le dijo su papá, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tienda todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Los recabitas, no. Nuestro padre dijo que no bebiéramos ¿qué? Vino. ¿El vino de dónde sale? De la viña. Amén. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, no vamos a tomar vino, pero también el papá le dijo que no sembraran ¿qué? Viña. ¿Por qué? Porque después venía la tentación, estaba la viña ahí, no vamos a hacernos vino, vamos a hacernos una botella y entonces nos vamos a emborrachar, no. Entonces, para evitar esa tentación, ¿qué hicieron? No plantaron viña. Y ellos eran fiel ¿a quién? A la enseñanza de su padre, ¿verdad? Y esa enseñanza iba conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dios quería probar a los recabitas. ¿Y cómo los probó? En esa época había un profeta grande en el Señor. Y ese profeta grande en el Señor se llamaba Jeremías. Era un profeta conocido en esa época. Si era conocido en esa época, ¿qué pasó? Vino y recibió la palabra de Dios. Y Jeremías fue donde los recabitas. ¿Y qué dijeron los recabitas? ¿Qué le dijo Jeremías a los recabitas? Vamos a la Biblia. 35:1. Jeremías 35:1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en día de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelo en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber ¿qué? Vino. Imagínense, el mismo Dios diciéndole al profeta: ve donde los recabitas, que se vayan al templo y que ahí beban. Oye, entonces el varón de Dios, el que era conocido, fue donde los recabitas y le dijo: vamos a la casa de Dios y tomemos vino y embriagámonos. ¿Y qué dijeron los recabitas? No. Lo dices tú que eres un varón de Dios, pero mi papá, nuestro padre, nos enseñó
que no teníamos que beber. Es decir, esos recabitas fueron ¿qué? Fieles. Fueron fieles al mandato de su padre. ¿Dios lo hizo para hacerle daño? No. Dios lo hizo para mostrarle que los recabitas eran ¿qué? Fieles. Amén. Dios hizo para mostrar que esas personas eran fieles. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí hay mucha gente en la tierra. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aquí hay mucha gente en la tierra que algunas le son fieles a Dios y otras no le son fieles a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y los que son fieles a Dios guardan la palabra de ¿quién? De Dios. Y los que no son fieles a Dios no guardan la palabra de Dios. Alabado y glorificado es el nombre de Dios. ¿Qué tenemos que ser? Serle fieles a Dios, amén. Y guardar lo que Dios dice. Y a su nombre, gloria al Señor Jesucristo, amén. Entonces, los recabitas, ¿a quién les fueron fieles? A Dios, amén. Le fueron fieles a su papá, pero le eran fieles ¿a qué? A Dios. ¿Por qué? Porque hicieron conforme a lo que Dios mandaba. Amén. Bueno, y como este ejemplo, hay muchos ejemplos en la Biblia que nosotros los hombres, de pronto muchas veces le somos infieles a Dios porque no la conocemos, no sabemos qué manda Dios. Le hago una pregunta. Cuando ustedes escuchan hablar de Israel, se imaginan el pueblo de Dios, ¿verdad? Amén. Se imaginan el pueblo de Dios, ¿cierto? Israel es el pueblo que Dios escogió y que está por allá por oriente. Bendito sea el nombre de Dios y a su nombre. ¿Y quién vive? ¿Cuántos están aquí? Glorificado es el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén. Bendito sea Jesucristo de Nazaret. Él vive y reina. Entonces, este pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Pero le voy a decir algo. Este pueblo no le era fiel a Dios. No le fue fiel a Dios. ¿Por qué? Porque el que le es fiel a Dios escucha la voz de Dios. El que le es fiel a Dios escucha la voz de Dios. El que no es fiel a Dios no escucha la voz de Dios. Por ejemplo, si a usted le dicen, el homicida tiene su castigo, ¿verdad? Anteriormente era ojo por ojo, diente por diente. Es decir, que el que mataba recibía ¿qué? Muerte, ¿verdad? El que robaba, en esa época le mochaban las manos. Es decir, que castigaban. ¿Por qué castigaban? Porque había una ley que se llama la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, llega Jesucristo y dice lo contrario a eso. Jesucristo llega y le predica al pueblo de Israel: si alguien te pega en esta mejilla, ponle la otra mejilla. Si alguien te golpea, si tu enemigo te hace daño, ¿tú qué? Bendícelo, no le maldiga. Llega diciendo totalmente ¿qué? Lo contrario. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? No, este Jesucristo trae nuevas enseñanzas, pero las enseñanzas que traía Jesucristo venían de parte de Dios. Y Dios estaba probando en el pueblo de Israel si Israel le era fiel a Dios, enviando a su Hijo Jesucristo. Pero lastimosamente al final solamente le fueron fiel como 120 personas. Imagínense que a usted le peguen y usted tenga que poner la otra mejilla. Hay una anécdota, había como que un pastor y había un cura. Entonces viene el cura y coge al pastor y le pega una cachetada. Y dice el sacerdote: el que te pega en una mejilla,
ponle la otra. Es decir, como que diciéndole al pastor, ponme la otra mejilla. Pero entonces viene el pastor y se arremanga la camisa y ¡pa! Le da una trompada al cura y lo tumba. Y dice el pastor, mejor es dar que recibir. Imagínense, ¿cómo quedamos ahí? Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios hay que conocerla bien, amén. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque si no la conocemos bien, vamos a tratar de nosotros hacer lo que nosotros queremos. Entonces, si hacemos lo que nosotros queremos, no le estamos siendo fiel a Dios. Por ejemplo, ¿usted cree que a Dios le agrada la mentira? No, ¿verdad? ¿Qué pasa si mentimos? Le estamos siendo infiel a Dios, amén. Porque Dios manda en su palabra que no debemos mentir. No tenemos que mentir. Entonces, si mentimos, vamos en contra de la palabra de Dios, amén. Es decir, que le estamos siendo infiel a Dios. Entonces, tenemos que serle fiel a Dios. Vea, a veces mentimos por cositas pequeñas. Viene y contesta el teléfono el hijo y la mamá le dice, oye, antes que conteste el teléfono, si es Patricia, dile que no estoy. Entonces el hijo coge el teléfono. Aló, ¿quién habla? No, soy Patricia, ¿está tu mamá? No, mi mamá me dijo que dijera que no estaba. Dijo la verdad, ¿verdad? Pero la mayoría de hijos dicen, no, mi mamá no está. ¿Están qué? Mintiendo. Y si es una mentira, eso no le agrada a Dios. No hay mentira pequeña, no hay mentira blanca, no hay mentira rosada, no hay mentira negra. Para Dios todos son mentiras. Para Dios toda la mentira es igual. Y aún más, de pronto usted no entienda, pero para Dios una mentira es igual a que si una persona mata a 15 hombres. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El que miente, peca. ¿Qué recibe? Muerte. El que mata a 15 personas es homicida. ¿Qué recibe? Muerte. ¿Lo matan 15 veces? No. ¿Cuántas veces lo matan? Una. Es decir, que mueren una vez. Entonces, es difícil de entender, no, pero pasa algo. Por ejemplo, si un mentiroso se muere, él va al infierno. Si una persona mata a 15 y se muere y no se arrepiente, va al infierno. Pero uno recibe un castigo mayor que el otro. Pero todos están ¿dónde? En el infierno. Entonces, Dios demanda que los hombres le sean fieles. Y por eso Dios manda que se predique la palabra de Dios. Por eso es que hay hermanos predicando en la calle. ¿Para qué? Predicando esta palabra para que la gente conozca esta palabra. ¿Por qué muchos mueren? ¿Por qué muchos están lejos de Dios? Porque no conocen la Biblia. No saben lo que dice en la Biblia. Entonces, si no saben lo que dice en la Biblia, están haciendo cosas en contra de Dios. Y por eso es que aquí en la iglesia se enseña ¿qué? La palabra de Dios, para que nosotros no hagamos cosas en contra de Dios. Por eso es que hermanos de la iglesia predican en la calle para que la gente no haga cosas en contra de Dios. El que hace cosas en contra de Dios merece la muerte. Los que hicieron el becerro, ¿qué les pasó? Los mataron, ¿verdad? Los mataron. ¿Por qué los mataron? Porque fueron en contra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No ir en contra de Dios, amén, sino ir a favor de Dios. Bendito sea el nombre de Dios y a su nombre. Entonces, ahí Dios mira la fidelidad. Dios no mira la fidelidad solamente en los que usan corbata o tienen Biblia, no. Dios mira en todo el mundo.
Aquella persona que hace conforme a lo que está la palabra de Dios, Dios es fiel. Estaba aquí en la tierra en lo poco. Ahora Dios, cuando esa persona muera, lo pone en lo mucho, lo pone en su gloria. Amén. ¿Cuánto creen que eso es mucho? La gloria de Dios es mucho. Amén. La presencia de Dios es mucho, es lo máximo. Es decir, el que le es fiel aquí en la tierra, Dios lo va a poner en lo mucho en el cielo. Pero el que no le es fiel aquí en la tierra, ¿qué va a pasar? También va a recibir infidelidad. Va a estar lejos de la presencia de Dios. Amén. Por eso es que la Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo él y su casa. Jesucristo estaba en el madero, ¿verdad? Muriéndose. A la derecha estaba un ladrón y a la izquierda un ladrón. El de la izquierda, vamos a suponer, le dice: Señor, si tú eres Dios, manda y bájanos de aquí. Bájanos de aquí. El que estaba a la derecha le dijo: ¿por qué dices eso? Él no es un pecador. Nosotros sí merecemos esta muerte. Deja quieto al Señor. Y el otro hablando cosas y el otro defendiendo. Entonces el que estaba defendiendo a Jesús dijo: yo sé que tú eres Dios, que tú eres el Cristo. Cuando tú estés en tu reino, manda que yo vaya a ti. Que yo vaya a ti, acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que hay un momento en que las personas se arrepienten de su pecado, de su maldad. Al que estaba en la derecha le tocó en lo poquito de la muerte, ¿verdad? Se arrepintió. Cuando murió, ¿para dónde fue? Para el cielo. Y el que estaba en la izquierda, ¿qué hizo? No se arrepintió. ¿Para dónde fue? Para el infierno. Entonces, hay un momento de arrepentirnos. Y después que nos arrepintamos, buscamos a Dios y seguimos la voz ¿de quién? De Dios. Y ahí es donde Dios prueba la fidelidad del hombre. Amén. Si le somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. Si somos fieles en algo, en un poquito, en que nosotros pensamos que sea poquito, vamos a ser fiel en lo mucho. Y a su nombre. Por eso es que Dios busca personas fieles. Personas que sean fieles en el servicio a Dios. No que le sean fieles al hombre, sino que le sean fieles ¿a quién? A Dios. Y nosotros los hombres tenemos que ser fieles a Dios. Pero para serle fiel a Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y la fidelidad no es un poquito. La fidelidad está ¿qué? En todo. En todas las áreas de nuestras vidas tenemos que serle fiel a Dios. Nosotros pensamos, bueno, no mentimos, no fornicamos, no nos emborrachamos, no hacemos cosas indebidas, somos fieles. Pero de pronto hay una cosa que nosotros no hemos descubierto en la Biblia y eso nos hace ser infiel. Por eso es que la Biblia tenemos que buscarla, conocerla, estudiarla y poner por obra todo lo que dice la palabra de Dios. Y a su nombre. Así que le pregunto, ¿qué hizo el pueblo de Israel con Jesucristo? ¿Lo mató o creyó en Jesucristo? Lo mató, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel no le fue fiel ¿a quién? A Dios. Porque el que es fiel a Dios sabe si una persona que habla en nombre de Dios o habla en contra de Dios. Amén. Y los judíos no se dieron cuenta que Jesucristo hablaba en nombre de Dios. Y por eso lo mataron en la cruz del Calvario. Solamente se dieron cuenta que ese hombre que hablaba en nombre de Dios fueron como unos 120. Y esos 120 dice la Biblia que fueron llenos de Dios. Entonces nosotros los hombres tenemos que serle fiel a Dios. Amén. Que cuando salgamos de este lugar, de esta iglesia, le voy a ser fiel a Dios. En lo poquito le voy a ser fiel. Porque si le soy fiel en lo poco, dice la Biblia que también le seré fiel en lo mucho.
y en lo mucho Dios me pondrá. Amén. Si Dios me pone en lo mucho, también espera que yo siga siendo fiel. Y Dios mira que seamos fieles si seguimos la palabra de Dios. Amén. ¿Qué probó en los recabitas Dios? Su fidelidad. Amén. Un profeta de Dios le dijo: beban, emborráchense. ¿Y qué dijeron ellos? No. Hoy en día pasa esto, que en la iglesia de Jesucristo vienen muchas personas que hablan cosas contrarias a la palabra de Dios. Y las personas que reciben eso creen a lo que está diciendo ese predicador. Y Dios está mostrando, ellos no son fieles. Ellos no son fieles porque están creyendo una cosa que yo no digo dónde, en mi palabra. Entonces tenemos que escuchar, atender. Hoy en día hay muchas religiones, muchas, pero ninguna religión conduce a Dios, solamente Jesucristo. Amén. El único que nos puede llevar a la presencia de Dios es Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario por toda una humanidad, por ti y por mí, amén. Y por eso tenemos entrada, ¿a dónde? A la presencia de Dios y a su nombre. Dele un aplauso a Dios y glorifique su nombre, amén. Pero hay unos testigos de Jehová, hay unos que son mormones, hay unos que son adventistas, hay unos que son de diferentes religiones. Esas religiones tienen cosas que no dicen la palabra de Dios. Aún los católicos tienen cosas que no dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo sé yo eso? Si yo me sé la Biblia. Pero si yo no me la sé, voy a creer lo que ellos dicen. Amén. Así que les invito a que le seamos fieles a Dios conociendo la palabra de Dios. Y que creamos en los hombres que son de Dios, pero que dicen cosas conforme a la palabra de Dios. Amén. Pero si viene alguien y me empieza a hablar y yo le creo todo lo que estoy diciendo porque no conozco la Biblia, entonces le voy a ser infiel a Dios. Pero si alguien me empieza a hablar y me dice, no, que el infierno no existe, que el cielo no existe, que se van a salvar 144, que esta tierra vamos a vivir con los animales y eso. No, ven acá, espérate un momentico. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia que yo tengo no dice eso. Dice que el que se va a salvar es el que confiesa a Jesucristo, ¿verdad? Entonces le digo, no, tú estás equivocado. Tú, testigo de Jehová, estás equivocado. Porque la Biblia me dice otra cosa. Así que Dios prueba la fidelidad de los hombres en todo. Y a su nombre, gloria a Cristo Jesús. Yo le invito a colocarse sobre sus pies. Alabado y glorificado es el nombre de Dios. Y hay que serle fiel a Dios, amén. Desde lo poco hasta lo mucho hay que serle fiel a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Para serle fiel a Dios, primero hay que reconocer a Jesucristo de Nazaret. ¿Cómo reconocemos a Jesucristo? Si creemos en el corazón y lo confesamos con nuestra boca. Si usted está aquí por primera vez, queridos amigos, yo le voy a invitar a hacer una oración. En esa oración vamos a abrir nuestro corazón y aceptar al Señor. Y desde ese momento Dios empieza a ayudarnos a vivir. Porque dice la Biblia, el que lo confiesa en esta tierra, Jesucristo nos confesará en el cielo. Entonces, si confesamos a Dios, después Dios nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Yo le invito a que cierre sus ojos y repita esta oración después de mí. Señor Jesús, abro mi corazón. Abro mi corazón Y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Borra mis rebeliones. Y escríbeme en el libro de la vida. Y no lo borres nunca jamás. Gracias Dios. Muéstrame tu luz
Muéstrame tu luz y lléname de tu espíritu. y lléname de tu espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si ustedes hicieron esta oración, ya compraron el boleto para ir al cielo. ¿Qué hay que coger ahora? El avión. Y ese avión se llama la palabra de Dios. Amén. Este es el avión que nos va a llevar ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Tenemos que conocerla. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Queremos orar por ustedes. Yo les invito a que pasen aquí al altar. Alabado y glorificado es el nombre de Dios. Y vamos a orar por ustedes. Bendito sea el nombre de Dios, para que seamos fieles a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Padre Dios, grande y maravilloso eres, Dios. Mira esta familia, bendito Dios, que ha pasado aquí al frente, bendito Dios. Mira esta familia, Señor, que ha aceptado tu llamado y ha venido a esta iglesia, bendito Dios. Te la presento, bendito Dios, y te pido que tú los bendiga, bendito Dios. Que tú prosperes sus caminos, bendito Dios. Que abra su mente, Dios. Que abra sus corazones, bendito Dios. Y que le enseñes tu palabra, bendito Dios. Guárdalo, Señor, en el hueco de tu mano, bendito Dios. Que todo lo que hagan ellos, Dios, prospere, Dios. Llévate la ruina, Dios. Llévate la escasez, bendito Dios, de sus hogares, Señor, de sus vidas, bendito Dios. Le decimos, bendito Dios, al problema en ellos que se vaya fuera. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios, guárdalos, bendito Dios, guárdalos, Dios, llénalos de tu gloria, Dios, llénalos de tu poder, Señor. Te presento, bendito Dios, a esta mujer, bendito Dios, para que tu gloria, Dios, y tu poder la llene, bendito Dios, para que la llene de sabiduría, Dios, para que la llene de inteligencia, Dios, para que la llene de poder, bendito Dios. Ayúdala, bendito Dios, a ser madre, Dios. Ayúdala, bendito Dios, a ser hija, Dios, a ser esposa, bendito Dios. Guárdala, Dios, en el hueco de tu mano, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Guárdala, Dios, en el hueco de tu mano, Dios, en el nombre maravilloso de Jesucristo, Dios. Que sea tu gloria, Dios, y tu poder, Dios. Guarda esta niña, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Que crezca, Señor, en tu presencia, Dios. Que crezca, bendito Dios, en tu gloria, Señor. Que su camino prospere, bendito Dios. Apártala del mal, Dios. Aparta de la iniquidad, bendito Dios. Que nunca le falte nada, Dios. Que nunca le falte el alimento, Dios. Que nunca le falte el vestido, Dios. Que nunca le falte el estudio, Dios. Que nunca le falte un hogar, Dios. Que nunca le falte una familia, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Mira, bendito Dios, a esta muchacha, Dios. Llénala de tu gloria, Dios. Llénala de tu poder, bendito Dios. Y que tu presencia, bendito Dios, esté en ella, Dios. Ella, bendito Dios, te confesó, Dios, en este momento, Dios. Que ahora ella sea fiel, bendito Dios. Que busque tu palabra, Dios. Pon hambre y sed de tu palabra en ella, Dios. Para que ella te sea fiel en todo, Dios. En todo su camino, bendito Dios. Llénala de ti, Dios. Llénala de tu gloria, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Por la sangre preciosa de Jesucristo, Dios. Gracias, bendito Dios. Mira a esta mujer, Dios. Que tu gloria, Dios, y tu poder caiga sobre ella, Dios. Guárdala del mal, Dios. Guárdala de la muerte, Dios. Guárdala de todo peligro, bendito Dios. Y que tu gloria la llene, bendito Dios. Rompe cadenas, Dios. Rompe yugo en su vida, bendito Dios. Toda aquella, bendito Dios, que la esté atando, Dios. Toda infelicidad, bendito Dios, que la esté rodeando, Dios. Yo lo declaro sin poder y sin autoridad, bendito Dios. Abro puertas de bendiciones sobre su vida, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Declaro, bendito Dios, que ella no está sola, Dios. Guárdala, Dios, y protégela, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Cristo está contigo. Alabado y glorificado es el nombre de Dios. Llena, bendito Dios, su vida, Dios. Llena su corazón, Dios. Llena todo su ser, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia, Dios, y por tu grandeza, Dios.
Estamos aquí, bendito Dios, y oramos, bendito Dios, para que seamos fieles, bendito Dios, para que seamos fieles en todo, bendito Dios, para que seamos fieles en lo poco, Dios, y tú nos pongas en lo mucho, bendito Dios, en el nombre, Señor, maravilloso de Jesucristo, Dios. Mira mi vida, Dios, la vida de mis hermanos, Dios, para que seamos fieles, bendito Dios, en tu palabra, Dios. Danos corazón entendido, Dios, danos un corazón sabio, bendito Dios, y enséñanos tu palabra, Dios, enséñanos la Biblia, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendito Dios, que sea